Tres. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a presentar la gestión del riesgo proyectado a la rehabilitación de la línea férrea Dorada-Chiriguaná, especialmente en el tramo 1, La Dorada-Puerto Berrío. El día de hoy vamos a hablar Estefanía Salcedo y quien les habla Daniela Pérez. Como descripción del proyecto tenemos que la línea férrea hace parte de la línea férrea del Atlántico, la cual fue inaugurada en el año 1961 con el objetivo de ser una unión entre el centro del país con la costa, en este caso con Santa Marta. Esto con el fin de poder transportar alimentos como café y maíz o carbón entre el centro y la costa del país. Esta línea férrea con el tiempo fue siendo deshabilitada y reemplazada por la vía de transporte pesado, que hasta el momento se encuentra rehabilitado solamente el tramo desde Santa Marta hasta Chiriguaná. Como vemos acá en la imagen, la vía contempla desde La Dorada hasta Chiriguaná aproximadamente 25 municipios. En el caso de nuestro estudio de riesgo vamos a analizar el tramo 1, que corresponde a los municipios de La Dorada, Sonsón, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrío, Cimitarra y Puerto Berrío. En este caso, las actividades que se tienen contempladas para la rehabilitación son actividades como de balastro, como el ejemplo de saneamiento del balastro, durmientes, rieles, aparatos de vía, material de la vía, ajuste de los aparatos de los patios de estación, los puentes, estructuras hidráulicas y toda la parte ambiental como limpieza y rehabilitación de la biomasa alrededor de la línea férrea. Algunas de las actividades importantes que se pretenden y más invasivas son todo lo relacionado con los puentes, que son la señalización, el mantenimiento y pues la instalación de nuevos puentes que permitan garantizar la estabilidad y operación de este sistema. De igual manera, las estructuras hidráulicas. Bueno, en cuanto al análisis de riesgos, para esta primera fase del proyecto se tienen en cuenta diferentes fases. Por ejemplo, entre ellas está identificar las amenazas, analizar la vulnerabilidad, análisis del riesgo, comunicación del riesgo y el análisis de las alternativas con el fin de mitigar los riesgos que se presentan pues, en este proyecto. Todo esto en base a documentos técnicos del CIAC, IGAC y DEAM y principalmente de los planes de gestión de riesgos municipales y del POT y de los EOT de los municipios que se ven involucrados en esta zona, como lo son pues el municipio de La Dorada, Sonsón, Puerto Triunfo, Puerto Nare y Puerto Berrío. Como inicio, pues la identificación de las amenazas. Aquí podemos evidenciar algunas fotografías de ellas, como por ejemplo lo que es el daño a la estructura de los puentes, lo que causa riesgos del material de las líneas férreas, dado a que se dan los robos de los rieles pues, de esta línea. También se identifica como amenaza la invasión del corredor férreo por parte de la comunidad, lo cual causa afectaciones para la población de la misma. También otra de las amenazas que se clasificó dentro del proyecto es el cruce de la línea férrea con otro tipo de infraestructura vial. También aquí podemos evidenciar lo que refiere a los derrumbes, dado a que esta zona es presenta una alta precipitación, esto según los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios. Otra de las amenazas es en cuanto a la afectación de la flora y fauna de esta zona, principalmente de los municipios de La Dorada, Caldas, Puerto Triunfo, dado que ahí se presentan unos humedales y ciénagas. Y otra amenaza que se ve involucrada dentro del proyecto es que la comunidad hace uso de la línea férrea para un transporte artesanal o ilegal. A su vez también se hizo un análisis por componentes dentro del proyecto. Se tuvo en cuenta 8 componentes, los cuales son riesgo natural, hidráulico, ambiental, social, mecánica, energía, estructuras y costos.
Por ejemplo, dentro del ambiental tenemos interposición de proyectos con las ciénagas. Dentro del riesgo natural tenemos inundaciones, incendios. En el componente social tenemos dos ítems que son muy importantes, que es la inseguridad y el conflicto armado, dado que en esta zona pues se presentan muchos grupos al margen de la ley. Listo, una vez pues se tienen en cuenta los documentos técnicos y el criterio de los profesionales que se ven involucrados dentro del proyecto, se realiza una identificación de las amenazas y de las posibles causas de las mismas. Además, también se identifica pues en qué fase del proyecto se están dando estas amenazas, ya sea en la planeación, en la construcción o en la operación. Todo eso pues lo vamos a evidenciar en la matriz de riesgo que tiene el proyecto, que es la cual la vamos a dar a conocer más adelante. A su vez, para establecer el nivel del riesgo del proyecto, se tendrá en cuenta dos aspectos, como son probabilidad de ocurrencia y consecuencia del potencial del daño. ¿Listo? Entonces aquí podemos evidenciar la fórmula con la cual se pudo estudiar pues, el nivel del riesgo del proyecto del tramo 1. Para esto se tuvo en cuenta lo que es la probabilidad, dándole un valor de 1 a 5, en la cual 1 es improbable y 5 muy probable. Y cada cuánto sucede este riesgo. Entonces, 1 una vez cada 50 años y 5 una vez al año. Acá tenemos la evaluación de cómo vamos a evaluar el potencial de daño, que lo hacemos mediante tres entornos: el entorno natural, el entorno humano y el entorno socioeconómico, dado que a veces una amenaza no solamente puede haber afectado a solo a una variable. En este caso, por ejemplo, el caso de la afectación por inundación puede afectar directamente económicamente al proyecto y también puede afectar directamente a las comunidades que se encuentran alrededor. Entonces, en cuanto al entorno natural, tenemos contemplado una valoración de 1 a 4, donde se evalúa desde no peligroso a muy peligroso, se eleva también por el grado de extensión que el impacto que la amenaza va a generar, desde muy extenso a puntual, y la calidad del medio ambiente, si es baja o si es muy elevada, si está afectando directamente a espacios naturales o protegidos, como en el caso del proyecto. Se tiene el otro entorno, que es el entorno humano, de cómo este proyecto puede llegar a afectar a la comunidad alrededor o la comunidad al proyecto. Entonces se evalúa en cuanto a de 1 a 4, si es muy alto, de 100.000 a 75.000 metros cuadrados mes, en cuanto a término económico, también de volumen, y peligrosidad, si genera muertes o daños graves a la población, la extensión, qué tan grande va a ser la invasión, la población afectada, más de 100. También podemos valorar la población afectada, como la tenemos en la tabla gris, en el cual se evalúa también de 1 a 4, donde siendo 1 menos de 5 personas afectadas, y pues que es muy puntual la afectación o la amenaza. Y siendo 4 más de 100 personas, y es una población también muy extensa. La estimación de la consecuencia por el entorno socioeconómico, como podemos hablar, no solamente afecta el proyecto a la comunidad, sino también la comunidad al proyecto. Entonces se puede también ver afectada en cuanto al patrimonio capital y productivo, tanto del proyecto como de lo que se encuentra alrededor, por extensión, por peligrosidad y por cantidad de área. Entonces se evalúa de 1 a 4, es no peligroso, muy peligroso, puntual, extenso, o si el daño o la estimación de amenaza es de muy bajo a muy alto en cuanto a patrimonio. Para determinar el riesgo se hizo una probabilidad, como lo decía la fórmula anterior, de estimación de probabilidad por potencial de daño, generando esta matriz en el cual se evalúan desde muy alto, medio, moderado y bajo, donde la región pues más alta será pues muy alto, generando pues región de bastante riesgo. Acá como ejemplo tenemos la matriz, donde presentamos, por ejemplo, el riesgo natural, la amenaza a inundaciones, se presenta en la fase del proyecto de construcción y operación,
y pues se describe la amenaza. En este caso el tramo pues se encuentra en 6 zonas de inundación ubicadas dentro de los municipios correspondientes al tramo 1, que son La Dorada, Puerto Triunfo, Puerto Nare y Puerto de Río, y pues sumado al anterior se encuentran 4 zonas de inundación cercanas, muy cerca a la línea férrea, pero que no presentan pues ninguna incidencia, y son pues en el caso de Sonsón, que ya queda un poco más lejos, y 2 áreas en Puerto Berrío. La probabilidad de ocurrencia pues se calculó de acuerdo a estos estudios de tanto planes de ordenamiento como planes de gestión de riesgo de estos municipios, donde es muy frecuente y pues eso tiene 5. El impacto que puede generar, ahí se evaluó tanto para el daño de las personas como daño en el proyecto, y pues el rango más alto es el que se tomó. La calificación, que es la multiplicación de estos dos, dando un promedio de riesgo alto. Así, de igual manera, se hizo con los otros riesgos ya anteriormente nombrados. En el caso del área ambiental, que es uno de los más afectados, como lo decía mi compañera, porque presenta áreas donde hay bastantes donde hay bastante fauna, y también afecta todo lo referente a ciénagas, humedales, zonas de protección. Por eso tienen un riesgo muy alto. En la parte social tiene un riesgo medio, dado todo el tema de inseguridad y de conflicto armado que se presenta. Adicionalmente, dado que es un proyecto que afecta directamente la parte económica de la comunidad, hay un riesgo tanto de orden público por cierre de manifestaciones, como también altas falsas expectativas o desinformación por parte de la comunidad, que pueden llegar a generar diferentes conflictos o amenazas para la ejecución del proyecto. Encontramos aquí los riesgos relacionados a la parte mecánica, estructuras y pues toda la parte ambiental y normativa. La comunicación de riesgo, como es importante también, una vez hablamos qué tan alto es ese riesgo, saber qué vamos a hacer con esos riesgos para poder mitigarlos o eliminarlos. La primera parte que se tiene que hacer es la comunicación. De acuerdo al nivel de riesgo, determinamos un procedimiento a seguir. En el caso de ser muy alto, se debe informar pues a la gerencia técnica del proyecto para notificación administrativa y para tomar medidas inmediatas. Se requiere acciones o recomendaciones inmediatas directas al personal del área para tomar las medidas preventivas y poder eliminar el riesgo. Se debe informar a las entidades territoriales en el caso de verse afectada la comunidad. Dado que hay varias áreas de zona de conflicto armado, es importante que haya una cooperación o una relación entre la parte de alcaldías municipales con Policía Nacional, con las que se están ejecutando el proyecto. Riesgo intermedio requiere pues, la presentación de recomendaciones, y en lo posible estas deberán pues, entregarse personalmente y pues en un plazo mucho más corto, que son de 48 horas por lo menos. Es necesario establecer planes de acción con plazos muy claros y implementar un trabajo conjunto con entidades territoriales también. En el riesgo bajo se requiere que la presentación de recomendaciones por escrito al gerente del proyecto, y es necesario que se establezcan planes de acción pues, a cortos plazos también y un seguimiento. En cuanto al plan de respuesta al riesgo, esta es una estrategia que tiene como objetivo pues, reducir su impacto o su probabilidad de ocurrencia, ejecutando un análisis de costo-beneficio. Entonces, también según el nivel del riesgo, se tiene las diferentes estrategias que se van a incluir dentro del proyecto. Entonces, si es riesgo muy alto, se incluirán en el plan de respuesta. Mediante estrategias para gestionar el riesgo, se determinará si se eliminará el riesgo, se mitigará de acuerdo a las condiciones del mismo, se determinará si se transmite el riesgo para que lo maneje un tercero. En cuanto si es un riesgo intermedio, se incluirá en el plan de respuesta. También mediante estrategias para gestionar el riesgo, se determinará si se eliminará el riesgo, se mitigará de acuerdo a la condición del mismo. Se determinará si se transmite el riesgo para que lo maneje un tercero. Se mantendrá el seguimiento y control del riesgo teniendo en cuenta el costo de respuesta. Y si es un riesgo bajo, el plan de respuesta sería que se realizará el monitoreo ante cualquier eventualidad, o en su defecto se realizará un seguimiento. En cuanto a lo que se refiere aquí a que estas estrategias las puede manejar un tercero, aquí es importante pues el estudio de costo-beneficio, dado que en muchas ocasiones es mejor que lo maneje una persona que no sea
las que están involucradas dentro del proyecto. Listo. Esta es nuestra presentación en cuanto a la gestión del riesgo del proyecto de rehabilitación de la línea férrea La Dorada-Chiriguaná, del primer tramo, La Dorada-Caldas, Puerto Berrío, Antioquia. Entonces, como conclusiones, tenemos: es importante establecer una metodología clara y precisa del análisis del riesgo con el fin de crear un entorno de seguridad en la ejecución de los trabajos en campo durante las etapas del proyecto. También que gracias a la gestión del riesgo se puede identificar qué medidas de prospectiva o correctiva están dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas y así disminuir las condiciones de amenaza cuando sea posible y la vulnerabilidad existente. A su vez, que dentro de la gestión del riesgo es muy importante tener en cuenta a todos los agentes o actores que se ven involucrados pues, dentro de los proyectos, de tal manera que sea un proceso de gestión compartida del riesgo mediante la cooperación de todas las partes implicadas. Y finalmente, se evidencia que para el tramo analizado del presente proyecto, en este caso el tramo 1, La Dorada, Puerto Berrío, las condiciones ambientales y sociales presentan un mayor riesgo. Esto se lo puedo evidenciar en la matriz de riesgo que la dio a conocer mi compañera. Por lo cual, se deben tomar medidas preventivas en la etapa de planeación que permitan disminuir dicho riesgo y así no afectar la ejecución del presente proyecto. Nuestras referencias y muchas gracias por su atención.